Bueno, muy buenas tardes. Estamos en un lugar precioso aquí en la Casa de la Cultura, en primer lugar. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que yo he tenido una vida muy así, yendo de un lugar a otro, y por eso mismo que es difícil de decir de que mi poesía se estacionó en una parte determinada. Fueron, más bien dicho, yo diría que es más las interrelaciones con la música, porque yo cantaba mucho cuando estaba chica, ahora canto menos, pero igual canto con mi hijo, y la verdad es que todo se enlazó más bien dicho, con la música. Bueno, igual mi primer poema que hice, le hice Las Estrellas, porque para mí era algo sagrado, todo lo que tenía que ver con el universo, y era un misterio también. Yo creo que a todos nos pasa eso cuando estamos chicos, miramos hacia arriba y esa inmensidad nos emociona. Y fue el primer poema que hice a los 8 años, yo recuerdo, que por supuesto que no lo tengo, ese poema. Y después, en el periodo de los años 70, estuve muy incentivada también a hacer poesía, siempre poesía, de todo lo que pasaba, lo que pasó en ese tiempo en Chile. Ya me llamaba mucho la atención estos procesos de cambios que se estaban introduciendo. Y la verdad es que mis poemas eran muy rudimentarios, por supuesto, porque yo nunca tuve la posibilidad de estudiar literatura. Estudié, sí, es verdad que estudié aquí en el liceo, todo lo demás siempre me llamaba mucho la atención, y castellano, escribía bien, pero de todas maneras nunca tuve la oportunidad de estar en un taller literario así como tal. Me fui el año 1973, no sola. Sí, porque la verdad es que yo alcancé a trabajar y estudiaba en la Universidad Católica, y también alcancé a trabajar en la Empresa Nacional de Minería. Entonces, ahí en la Empresa Nacional de Minería llegaron unos cupos, unas becas para ir a estudiar a la ex Unión Soviética. Y ahí yo recibí, porque bueno, era una mujer empeñosa, estudiaba y trabajaba, me sacrificaba mucho, entonces me dieron esa posibilidad, ese cupo para irme a la Unión Soviética. Bueno, yo conocía a muchos estudiantes que habían estudiado ya allá, pero mi relación era más bien dicho de tipo quizá en alguna medida sentimental. Me gustaba mucho el sistema que había allá, todo lo que mi padre me hablaba, que era un sistema muy justo, que la educación era gratuita, que la salud era gratuita y todo eso. Y bueno, la posibilidad también, con un país muy solidario, la posibilidad también de estudiar en forma gratuita en otro país y aprender un idioma. Me llamaba mucho la atención también, de alguna manera, la cultura que tenían los grandes músicos, ¿no es cierto?, los grandes escritores. Yo estudié economía, la verdad, y también hice un doctorado, estudié como 11 años, al final, muchos años. Y la verdad es que cuando llegué aquí a Chile, la Universidad de Chile nos convalidó el título como ingeniero de ejecución, mientras tanto que nosotros recibíamos el verdadero título que tenían, ¿no es cierto?, nuestras carreras, porque un ingeniero de ejecución es un ingeniero que tiene 4 años. Yo estudié 6 años más todo lo que estudié después de posgrado y todo lo demás, y un doctorado. Entonces fue complicado encontrar trabajo en Chile, pero al final la encontré en el Ministerio de las Públicas. Me introduje en ese mundo que es el mundo de los caminos, de las obras viales, de la seguridad vial, de los puentes, de todo eso. Que al principio traté de comunicarme en inglés, porque yo había estudiado en inglés en la universidad.
Y después, por supuesto, que hice todo el empeño por... Me amanecí en las noches estudiando el ruso, la verdad. Así que, porque la verdad es que es pesado. Uno, imagínate que economía es un ramo que tenía muchas fuentes, que tenía que leer libracos grandes en ruso. Entonces fue bastante complicado. No era solamente ingeniería, que quizás es más reducida en ese aspecto, ¿no es cierto? Porque tú, economía, tienes que ver procesos socioeconómicos de las sociedades y todo eso, filosofía y todo lo demás. Pero en ese aspecto, ¿no es cierto?, era mucho más difícil. Así que, pero al tercer año solamente comencé a afiatarme ya en el idioma y comencé a sentir de que el idioma de alguna manera ya como que lo dominaba ya como un 80%, ya era como más amigable para mí, ya podía exponer, en la universidad exponía, qué sé yo. Claro, ahora por supuesto que es que el idioma siempre, todos los idiomas son la práctica. Si tú no practicas el idioma, olvídate, no puedes avanzar. Entonces ahora por supuesto que tengo menos práctica, aun cuando mi esposo, por supuesto, nosotros nos comunicamos en ruso, pero igual, porque él es ruso, entonces igual hay una deficiencia porque no leo en ruso ya como antes. Antes, bueno, llegué de vuelta aquí, la verdad es que me fue un poquito complicado hablar incluso español porque estaba tan ¿cómo se dice?, con el idioma ruso, estudiando, leyendo, solamente leía en ruso, que un poquito la elasticidad esa que uno tiene del idioma la fui perdiendo. Yo consideraba de que mi puesto era aquí, y no estábamos mal allá, yo estaba trabajando en la universidad, tenía muy buena aceptación, lo que hacía, todo, hacía investigaciones igual de América Latina, pero la verdad es que uno, la patria, siempre pensé de que yo iba a ser más útil, iba a entregar más aquí en mi patria que en otra. La poesía está muy intrínsecamente ligada mucho a las ciencias. Para mí, de repente yo puedo estar, me acuerdo que en la universidad podía estar, no sé, me podían estar dando una lección de algún gran economista y de repente se me ocurrían poemas. Entonces, ese ejercicio yo creo que a las finales uno puede entrelazar lo que es la ciencia con la poesía, porque la poesía al final es todo lo que tenemos nosotros a nuestro alrededor. Tú le puedes sacar poesía, hasta lo más burdo, quizás hasta lo más simple, ¿no es cierto? Tú le sacas, le extraes la poesía y esa tú la entregas. Entonces yo veo de esa manera los procesos poéticos. Me comuniqué mucho a través de su obra, por supuesto, porque es un poeta del principio del siglo XX, con Sergei Yesenin, del siglo XIX con Alexander Pushkin, con algunos poetas también posguerra, que fueron durante la Segunda Guerra Mundial y después de la guerra, por ejemplo, Mikhail Dudin, Víctor Andreyev. Él fue y es el traductor de la obra, parte de la obra de Pablo Neruda, igual como Grushko, también un poeta ruso, que hicieron la traducción de la obra de Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Entonces son poetas muy fuertes que tienen un lazo muy grande con América Latina y sobre todo con Chile, porque es increíble cómo el ruso siempre ha estado como muy, diría yo, en comunión como con nuestra cultura. Es algo muy notorio, se notaba. Tú cuando yo llegué, ellos sabían todo lo que había pasado en Chile. Bueno, aparte de que hubo un movimiento solidario inmenso en ese entonces, porque yo me fui después del golpe militar.
y ya se sabía todo lo que había sucedido durante todo ese periodo y bueno, y después los años siguientes. Así que creo que los rusos y las rusas también es un pueblo muy especial, con una gran visión, yo creo, del mundo. Y por supuesto que ellos saben muchísimo más de nuestra cultura, de nuestra literatura, de toda nuestra gente que nosotros sabemos de ellos. Aparte de Jorge Tellier, Pau Neruda también, me gusta mucho, la Gabriela, por supuesto, los grandes, ¿no es cierto?, nuestros, Huidobro, me gusta mucho su poesía, la verdad es que encuentro que él se introduce en mundos así como que te sacan un poco de la realidad, pero que igual tú que caes nuevamente en la realidad con la poesía de él. ¿Qué más? Bueno, Raúl Zurita también me gusta, la Carmen Berenguer también me gusta mucho su poesía, a pesar de que al principio me era muy difícil entenderla, porque su poesía es como puro sonido, puro música, sonidos que ella emite a través de las palabras. Usa la temática social, todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Y creo que ese es muy fuerte, a pesar de que de alguna manera también tengo una poesía que se relaciona con mi vida, con lo que me ha sucedido a mí. Paloma ensangrentada, por ejemplo, habla mucho de eso, porque esa es la niña que salió de Chile en condiciones muy dramáticas, porque yo salí en condiciones dramáticas de Chile. Mis padres 3 meses no tenían idea si yo había llegado a mi destino o no, porque salía a través de otros países. Entonces, y ese libro de alguna manera también se introduce en ese tiempo en las cuales yo tuve que de alguna manera regir mi vida para poder salir a estudiar, porque mi meta era esa, estudiar, no era otra cosa. Yo creo que eso se dio desde un principio, desde mi infancia, porque yo viví en Cabildo. Yo viví 10 años. Mi padre trabajaba en la Empresa Nacional de Minería y lo trasladaron para allá, en una planta que había allá de ENAMI que todavía está. Y recuerdo que vivíamos en un cerro, vivimos primero al lado muy cerca del río, en una casita ahí muy mononita con un huerto inmenso que tenía, con paltos, con naranjos, con limones y todo eso. Y todo eso yo creo que yo siempre estuve y siempre soñé con vivir en las faldas de un cerro. Y bueno, yo creo que también por eso mismo que ahora efectivamente yo vivo de esa manera, pues en Paine nosotros vivimos en los cerros. La naturaleza para mí es todo, o sea, es todo. Yo no podría estar viviendo en un lugar así como muy, no sé, en donde no puedo escuchar los pajaritos, donde no puedo ver las palomas, donde no puedo ver los árboles frutales, cualquier árbol, para mí es algo admirable. Entonces siempre estuve muy cercana de la naturaleza, allá también, porque nosotros donde vivimos habían bosques. Nosotros nos internábamos en el bosque con los niños todo el día. No llevábamos cocaína, ninguna cosa. Era caminar, era estar en la naturaleza, impregnada de la naturaleza, que es muy lindo. Los bosques rusos son lo más lindo que hay. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a un bosque ruso, lo primero que hice fue acostarme en la nieve, una nieve, y me quedé dormida, me acuerdo. Y dormí plácidamente y Alexander estaba al lado mío cuidándome. El ser humano yo creo que tiene que mejorar mucho, tiene que mejorar su forma de ver las sociedades en donde él vive, y tiene que tenemos que rescatar ese hombre en las cuales él entrega más de lo que le está dando la sociedad. Nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de pensar
de que cada uno de nosotros y nosotras contribuimos a la paz, contribuimos a la justicia, a la solidaridad de los pueblos, que cada vez, ¿no es cierto?, tengamos más la posibilidad de afiatarnos entre naciones y no llegar a guerras. La guerra es lo más perjudicial que hay y nosotros sabemos que hay pueblos que han sufrido mucho